Censura. La amputación de la verdad que molesta. En adelante será muy difícil defender la libertad de expresión. Después de haber naturalizado la censura, practicando tanto la autocensura como la censura previa, la censura entre propios y la descalificación como post-censura de lo ya publicado, con adjetivos tan contradictorios como falsos, gorila, trosco, facho, troll y otras formas más sutiles y sofisticadas de neutralizar una verdad que resulta insoportablemente incómoda. Y hablo de censura y de verdad que incomoda porque si no fuera verdad, sería muy fácil rebatirla dejándola fuera de juego, por el propio peso de la imprecisión, el error, la mentira o por el tenor de la verdad que se esgrime. Para peor, todo esto ocurre en un ámbito temporal donde el policiamiento de las palabras hacen perder el sentido conceptual de los textos. ¿Será que la pandemia duranbarbista haya calado hondo entre algunos compañeros, facultad de politología de por medio, o del marketing político, debería decirle? Un cuasi lastimoso oxímoron, porque una de dos: se hace política o se simula con marketing. El marketing, para no descartarlo de todo, en todo caso, es una herramienta válida para posicionar candidatos como si fueran productos, justificadamente en un periodo electoral, por ejemplo, pero ya en ejercicio se gobierna con políticas, que es la naturaleza de la democracia. Con marketing gobiernan los corruptos, que necesitan de la sensación de lo público para emparchar el estado público verdadero. Para gobernar con marketing o mercadotecnia, para ser más precisos y criollos, es necesario tener a los medios a favor, porque son ellos los que lo instrumentan con la imposición instalada de la verdad única e indiscutible. Pero ocurre que este gobierno no tiene las mieles de los medios a su favor, los tiene en contra. Lo que tiene a su favor es su base electoral, es el pueblo, y con el pueblo lo que hay que hacer es política, y la política escudriña, debate, contrasta. Curiosamente, el gobierno parece estar más preocupado con el qué dirán de la oposición que con las demandas del pueblo y entre muchos de sus seguidores se establece de el eso no se dice, de eso no se habla, eso no suma, cuando en la mayor parte de las veces lo que en realidad no suma es eso de lo que no quieren que hablemos. Y no es que los medios no estén satisfechos con el tremendo ajuste que venimos sufriendo con salarios de África y precios de Europa. No. El tema es querer más y más y hacerle creer al pueblo que este es, otro gobierno peronista que fracasa.
siendo que aplica todas sus fórmulas, FMI mediante. Suelo decir que con un mal diagnóstico difícilmente obtengamos buenos resultados de cualquier tratamiento elegido. La composición del lugar entonces debe ser preclara. Estamos gobernados por un movimiento, es decir, un grupo de partidos que tiene por oposición a otro movimiento integrado también por varios partidos. Así tenemos a Juntos por el Cambio haciendo oposición con radicales, peronistas, liberales y otras yerbas. Y el Frente de Todos en el gobierno igualmente con peronistas, radicales, liberales y otras yerbas. No hay error en lo expresado, por más que parezca o efectivamente sea contradictorio. Así está establecido el reparto del poder. Cualquiera lo puede verificar. ¿Y cómo está planteado el Frente de Todos? Claramente con un sector masoalbertista y otro kirchnerista junto con otras yerbas. El masoalbertismo es claramente neoliberal, integrado principalmente por Sergio Massa, conocido empleado de la embajada norteamericana, a juzgar por los Wikileaks, y por Alberto Fernández, de extracción neoliberal menemista, elegido legislador de la ciudad por el partido de Cavallo. Arrojados los dos, Massa y Alberto, más tarde al kirchnerismo, de aquel kirchnerismo frágil del inicio de Néstor, por recomendaciones o exigencias de tal vez Mañeto. Para redondear el cuadrado, hoy Alberto Fernández es el flamante presidente del Partido Justicialista. El mismo PJ que dejó afuera a la lista de Alberto Rodríguez Saá, Milagro Sala y Julio De Vido, entre otros inconfundiblemente peronistas. Bueno, dicho todo lo anterior sin juicio de valor y como mera descripción de los procesos caóticos del pos, que se vayan todos, 2001. Ya pensar en por qué Cristina, teniendo la mayoría necesaria para modificar la Constitución Nacional e ir por un tercer periodo, no lo hizo. Y bueno, es hilar muy fino por ahora, pero todo permite suponer un condicionamiento externo muy fuerte, ya que los cuestionamientos pueriles internos de los que vociferaban sobre aquello de perpetuarse en el poder pertenece a los mismos que elogiaban a Angela Merkel o Benjamin Netanyahu, por ejemplo. En algún momento sabremos con certeza por qué Scioli le reconoció la victoria, entre comillas, a Macri cuando estaba en empate técnico y se sabía del enorme fraude que había en provincia de Buenos Aires y en Córdoba, sin perjuicio de lo que ocurría en otras menores y sin considerar también lo que se levantó después en Londres sobre los fraudes patrocinados por Facebook en particular, aunque todos sabemos cómo articularon todas las redes sociales, sin que desde nuestra Cancillería se haya exigido la menor de las explicaciones, tal vez para no correr el riesgo de tener que anular aquellas elecciones. Bien, también saldrán de las sospechas en algún momento las motivaciones para regalar un 10% de los votos, junto con varias bancas a Juntos por el Cambio, en las últimas elecciones.
Elecciones a las que llegamos no sin sorpresas, ya que les recuerdo a los que lo sabían e informo a los que lo ignoraban que en un principio cierto sector del kirchnerismo fue convocado a militar la candidatura de Cristina presidente y Lavagna vice, con la articulación de Alberto Fernández como peludo de regalo, cosa a la que me opuse en el correspondiente plenario. Luego de que la cosa no cuajara, el mismo sector del kirchnerismo fue llamado a militar por la fórmula Cristina presidenta, Massa vice, con también la articulación del meritísimo Alberto Fernández, a lo que me volví a oponer en el nuevo plenario. Y esto hasta que Cristina terminó dando el batacazo de abdicar en favor del otro Fernández y ella vice. Y así, de esta forma, llegamos a una alianza con el enemigo. Neoliberales y antineoliberales en el mismo gobierno, solo que los neoliberales en los primeros puestos y los peronistas kirchneristas a los premios. ¿Que estaríamos peor con un Macri refrendado por los votos? Ah, sí, por supuesto. Fundamentalmente si admitimos que Macri realmente le ganó a Scioli y que tampoco hubo fraude en la segunda vuelta en la que quedó la fórmula Fernández-Fernández. Y sí, claro, sí, si decimos a todo que sí, si adoptamos la fórmula del consentimiento tácito, siempre van a tener razón. Pero remitiéndonos al título de hoy sobre lo que se debe decir y lo que no se debe decir, consideremos que respaldar con ese ya arraigado consentimiento tácito las medidas neoliberales del sector masoalbertista es tirar a la marchanta todos los esfuerzos que están haciendo nuestros compañeros peronistas, kirchneristas. No olvidemos que hasta la propia Cristina viene denunciando a los que se tienen que buscar otro laburo y a los otros compañeros con acusaciones más puntuales. El peronismo ni el kirchnerismo jamás se desentendieron del hambre del pueblo. Todo lo contrario. Primero se resolvió eso y después todo lo demás. Nunca se le mandó a cerrar la boca al que padece. De ninguna manera se lo polició, acusó, ni muchísimo menos marginó. Repito, todo lo contrario. Y hoy hay un pueblo que come más harina que vegetales y proteínas. Un pueblo que en plena pandemia y con el gobierno jactándose de su gestión sanitaria, está con su sistema inmunológico deprimido. Hoy el salario mínimo es de miseria. Las jubilaciones son de miseria y no porque me parezca, sino porque los propios indicadores así lo definen. Hay un pueblo trabajador que se sacrifica todo el mes para perder dignidad al momento de cobrar sus salarios de hambre. Y hay especuladores haciéndole pito catalán desde las góndolas. Estamos ajustados hasta las pelotas como en cualquier gobierno neoliberal. Es verdad, sí, con el criminal de Macri estaríamos quemando cadáveres en las plazas, la gente estaría en su casa sin luz y sin calefacción, con incendios día por medio. Pero no por eso me voy a quedar calladito, que chito, que ni pío. Al pan, pan, al vino, vino y al hambre va de retro sin dudarlo siquiera. La calidad cívica es eso que nos saca de la mera condición de habitante. Nuestra capacidad intelectual es la que nos permite
elaborar nuestra propia ideología o estudio de la idea, que debe ser diamantina, pura, sólida, transparente, pero que ya puesta al ruedo político debe saber adaptarse al medio y a las circunstancias. Ya en el terreno partidario debe tener generosidad intelectual y capacidad de negociación. Y en la etapa electoral, en esa tremenda recta final, no habiendo sido capaz de haber generado el bien mayor, se debe ser inteligente lo suficiente para no volcarse al mal mayor, aceptando el tan vapuleado mal menor. Ergo, en las próximas elecciones, voy a volver a apoyar la fórmula que nos propongan desde este caótico espacio, aún con sus insultantes listas sábana, que ya sé que vendrán por tratarse del mal menor. Y quiero ver a los aplaudidores de ahora, a ver qué hacen cuando queden afuera, porque muchos van a quedar afuera. Y después de las elecciones, les advierto que voy a seguir insistiendo con la construcción del bien mejor para agotar las posibilidades de no tropezar de nuevo con la misma piedra en las elecciones siguientes. Y no me voy a dejar amordazar por ninguna foca aplaudidora, y no por caprichoso, sino porque la experiencia ya nos ha dejado claro que es en el glamoroso jardín de la obsecuencia donde germina la traición. Soy Enrique Vox, el ovejo negro.